Recién horneado. Vamos a cambiarlas. Cambiamos las vacas y quedó aquí en la finca. Saludos a Javi. Bueno, pues buenos días, hoy estás viendo carne, carvilar. Hoy empezamos una mañana ajetreada y no grabé, pero bueno, pasamos para aquí, para esta finca, las vacas. Y les estuve ahora, tengo aquí una tela para... Les tengo un hilo del pastor, o sea, solo hay un hilo. Y por no poner dos, tengo aquí una tela para las ovejas y tal. Porque estos cabrones me salían para el camino. ¿Ves? Ahí están, tentando la fuga. Y nada, así que nada. Esto es el entrante, principal. Es el entrante, pero bueno. Las cambiamos de esta finca aquí del cierre. Pero vamos a cambiar para la finca de casa. Pero tengo que rellenar la tolva del pienso, rellenar los bebederos, cerrar aquí todo y todo, preparar el camino para bajarlos andando. Y con tan mala suerte que nació uno, y acá ahí está. No sé si lo veis. Nació uno, que es el que traíamos en el buggy, y nada. Y el Hugo no daba nada, estaba recién nacido y le pusimos las chapas y nada, vino mi hermano con el buggy, como visteis al principio. Y bueno, ahora a ver si espabila algo y no nacen hoy por lo menos ninguno, que aún queda alguno por parir. Y los pasamos para la finca de casa, que ahí está mejor y tengo que preparar porque también solo tengo un hilo de cuando las vacas estaban sin internet. Entonces hay que poner dos hilos donde no hay pared. Pero bueno, están mucho mejor en el cierre, aquí con la malla, porque no, estos pequeños no hay quien los pare, son alucinantes. Así que nada, vamos a ir trabajando, vamos a preparar toda la finca y a ver si ahora poco pasamos las vacas y cosas de estas. Hoy vamos a aprovechar así, como veis estuvo lloviendo, está el día así todo gris, está para estas cosas de andar pasando las vacas y cosas de estas, es el mejor día y bueno, seguiremos. Hoy da malo, no sé si 2 o 3 días y bueno, después seguiremos ensilando, pero bueno. Así rotamos algo las vacas y preparamos en la finca grande mientras ensilo y esta, si nos da tiempo, me gustaría subirlas arriba, pero bueno. El lote que hay está justamente en la finca esa que hay por detrás de los árboles ahí del vecino. Uf, qué oscuro se ve todo. Está todo oscuro y bueno, pero bueno, estas tienen aquí ahora para todo el día. Así que nada, vámonos. Bueno, pues llevamos esto que tenía ahí para darles de beber en la manga y todo el rollo, el pastor. Y nada, todo listo. Vamos ahora con el de ufar, los dos bebederos que recargarlos, ir abajo y la tolva de pienso y listo. Así que nada, vamos a ir trabajando. Venga. Bueno, pues estuve limpiando el pastor, todo, pero sabes, para que no pierda corriente porque bueno, ahora cuando hay aquí pastor está mucho mejor en la maña, pero bueno, es lo que hay, estas fincas hay que pastar, que esto ahora no se ve demasiado la diferencia. Bueno, traigo aquí, porque aquí les voy a poner doble hilo. La gran mayoría hay pared y bueno, esta finca está cerrada ahí con estacadas y cerca de la nave, pero por el resto, como veis, ¿sabes? Solo hay un triángulo del camino cerrado. Por el huerto hay pared y todo el rollo y ahí en la finca del vecino, pero bueno, por el resto es todo hilo del pastor, que bueno, en un futuro había que cerrarla, que la malla es lo mejor, pero el problema que tiene la malla es que es algo caro. A ver si, bueno, se van cerrando poco a poco, si no, no se va a gastar todo un año, si no, igual hay problemas. Así que nada, aquí hay muy buena hierba y nada. Ahora no se ve demasiado porque, bueno, estamos así en medio de la finca y nada. Vamos a poner ese doble hilo. Pero por ejemplo ahí que, no sé si lo dije, pero bueno, le rellené los dos bebés de 4000 litros de agua. Porque arriba tengo bueno, antes estaban mirando cómo bajaba
están ahí en la nave, pero deben estar por ahí tumbadas. Y les traje el comedero a los terneros y se lo rellené de pienso. Así que vamos a bajarles. El problema es que hay que bajar andando. No sé cómo estará despabilado el que nació hoy, el que subimos con el buggy, como sabéis. Pero bueno, malo será. Así que nada, aquí hay muy buena hierba. A ver, acabo de poner el... Es que no, pasaba ahí un vecino, empecé a hablar con él y vino y os iba a enseñar porque bajé a poner la tolva del pienso y dejé algo de rodera para que veáis la diferencia. Bueno, que aquí no se ve porque se ve todo igual, pero es alucinante. Que dicen que no abonan las vacas, a ver, que le tire algo de abono, no nos vamos a engañar, como en la finca de arriba, pero las vacas en las fincas, como hago con el tema de extenderles los rulos y los de segunda, tercera, cuarta de silo así, que pueden que vengan más espigados, con más grano la hierba, el regras, en zonas donde vea que sea un poco mala hierba, o zonas que dices tú, quedas sin una pequeña calva en medio de la finca, pues le tiras ahí el rulo. Zonas así algo más pendientes a dar, tienes un rulo, por eso hago hierba seca, porque es así que trae muchísimo grano de regras y todo el rollo este. Y se lo tiras por zonas donde ves que está peor, y entre la mierda de las vacas, la hierba seco silo que dejen de restos y lo que machacan y saben malas hierbas o ortigas o tal, eso machacan todo, no sale más. Y nada, con este método estoy muy contento, pero bueno, como veis, que pasto hay. Que no sé cuándo subo este vídeo, pero bueno, estamos llegando a junio. Prácticamente estamos en junio. Estamos a finales de mayo. No sé cuándo subiré esto, por eso lo digo. Estamos, no sé qué día soy de mayo, pero estamos a finales. Así que, como veis, voy subiendo a veces los vídeos retrasados, pero bueno, porque no tengo mucho tiempo. Pero bueno, ya os enseñaré cómo queda cerrado y a ver si bajamos las vacas. Pero bueno, ya os enseñaré la diferencia de la hierba. Así que nada, vamos aquí a darle caña con esto porque tengo miedo que igual no salían, pero basta que no lo pongas para que salga. Porque estos son unos cabrones de mucho cuidado. Los terneros pequeños, los tengo pasado mal en Francelos, de salirse para la finca del vecino con doble hilo cuando están recién nacidos. Después les da el segundo hilo y no dan entrado, la vaca se vuelve loca, tira con el pastor, tira con todo. Un rollo, son unos cabrones. Los terneros pequeños, como en la malla, no están, porque se asustan por algo tal y te escapan una vez a uno. El que sea de aquí conoce, porque estaban en Francelos, en las fincas de Francelos, y unas fincas que se llaman As Dones y por ahí. El que es de por aquí lo conoce. Y uno que se asustó cambiando las vacas para subirlas a la manga, se me asustó porque estaba recién nacido y no lo había atrapado, lo fuimos a pillar casi a Vilasurs, un pueblo, pero bueno, el que es de aquí sabe la tirada y gracias que paró así un matorral, pero bueno, está mucho mejor, sabes, como las vacas para estar tranquilo y no despertarse de noche que si pasa algo, si vean un bicho, se zampa un ternero, se escapan las vacas o que se van a la finca del vecino. Es la malla, lo mejor que hago. Lo único malo, como dijo, es que es caro y bueno, montarla y preparar la finca y bueno, ahora pala y malla y estacas, trabajo de los que traes para cerrar, todo, ¿sabes? Todo es caro, pero bueno, aisladores, fío, ¿sabes? El hilo de corriente, tomas de tierra, cierre para la puerta, bueno. Y después que no te caiga un árbol del vecino y que se doble todo, pero bueno. Son cosas que pasan. Así que nada, vamos a cerrar esto y nada, a ver si bajamos estas vacas, a ver si os enseño la diferencia ahí de hierba. Bueno, acabé de poner el pastor, bueno, no lo enseñé, doble hilo. Cuando volvamos os lo enseño. Y vine a esta finca porque después de pastar donde estuve cerrando ahora, eso son bastantes vacas y eso lo liquidan volado, aunque se ve así bastante hierba. Y nada, tengo que venir aquí a limpiar otra finca con hilo de pastor y la verdad
no, esta temporada no hay tiempo a nada. Y como dejes el pastor, se lo va comiendo la maleza que viene de la finca del vecino. Así que por aquí, como veis, así que a ver si le dan caña a ese prado, a esa finca que cerramos ahora. Aquí, como veis, hay que pastar otra vez una exageración. Esta finca es buenísima. Esta finca lo malo que tiene es el acceso, si no... Pero esta finca, buenísima. Es malo el acceso para traer el camión para cerrar y esta finca era buena para cerrar, pero para cerrar tienes que buscar fincas grandes, algo que sean algo bien hechas, si no te gastas una pasta en cierres y aún así, y esta tiene muy mal acceso. Aunque las bajaron el tractor, tiene una burrada de recovecos, pasa una presa después hundísima ahí es algo húmedo. A ver que se podía cerrar, pero sabes, habiendo, si hay fincas más grandes para cerrar, que aún no tengo cerrado, casi prefiero cerrar las grandes, porque a fin de cuentas es más barato cerrar una finca grande que una que es como esta buena, pero pequeña. Y con esta, es que aquí tuve problemas, por eso me gustaría cerrar esta, porque es bastante buena finca, pero es lo que hay. Un mal acceso, muy mal complicado de cerrar porque, pero bueno, queda regular aquí. Para ver, me voy arreglando con el lío del pastor, que total solo se lo pongo desde la entrada, todo por ahí, hasta la finca ahí que sube, que es del vecino, la que sube ahí encima, y todo por ahí, porque por esta zona ahí hay un balao, un rebaje, no sé cómo se dice. Aquí se dice en Galicia, sabes, un rebaixe de terra, cuando sacas tierra para llenar así la finca y queda así como un baladete. No sé si dice, bueno, que se rebajó la finca, vaya, para que quedara llana y se sacó, quedó así un poco raspado un baladete, donde están los, parece que hay arboluchos, pero bueno, hay altura de terreno, por eso están los eucaliptos del vecino bastante más alto. Y el vecino era, bueno, es una casa muy buena, tiene muy buena pared, donde se ve. Y nada, me voy librando así con el hilo de pastor y todo el rollo, pero esta finca, y aparte tiene agua, tiene de todo. El problema de esta finca que hay atrás con las frisonas y que tuviera problemas de aquí me mataron 2 terneros de una vaca seca y de una novilla. Y bueno, a uno lo encontramos todo comido y a otro no se supo nada más de él. Y es un lío. Por eso me gustaría cerrarla, porque tiene para pastar 4 o 5 veces esta hierba al año y es una pena. Pero bueno, hay que ir cerrando lo que más rentable sea y las fincas algo cómodas, porque después están aquí, van a entrar contra todo, es complicado, acceso mal, aquí hay un acceso mal. Es una finca buena pero con mal acceso. Pero bueno, esperemos. Es lo que hay. Así que nada, vamos, os enseño eso, la hierba que hay en la otra y bajamos las vacas. Pica. Aquí, cuando acaben ahí de pacer, tienen aquí más trabajo que poco. Así que nada, lo bueno de la primavera. Bueno, y de tener las fincas cuidadas y abonadas, tampoco es solo la primavera. Hay que dar caña también, gastar dinero. Así que nada, vamos a seguir. Doble hilo preparado. Así que nada, voy a enseñar la hierba que hay en la rodera para que se vea. Venga, vamos por las vacas. Se van a llevar aquí una alegría cuando lleguen. Uf. ¿Cómo se... Ya veis la diferencia. Es exagerado la hierba. Muy buena hierba, pero está perfecta para pastar. Muy buena hierba. Está para ensilar, pero bueno. Ya cuando las traigamos, vienen las cosechadoras aquí a preparar una forma rápida y barata de ensilar la hierba.
A coste cero. Exagerado. Así que nada, a pastar. A ver si vienen mis padres y que me ayuden a traerlas, porque bueno, hay terneros pequeños y bueno, a ver cómo es el tinglao, porque hay algún recién nacido y a ver si se dan frenado para que vengan despacio, hay que bajar tú por ahí, sabes, hay una curva bastante pronunciada, pero bueno, van a llegar algo fatigados, pero bueno, descansan y beben un poco y cuando acabe de pastar la madre, que aún van hoy, como visteis, aún están pastando, pero bueno. Así que nada, toman la leche y se recuperan. Así que nada, esto listo. Perfecto, muy buena hierba. Así que nada, vamos por las vacas. Venga. Ve, toma, ven. Ve, toma. Ve, toma, ven. Ve, toma. Ve, toma, ven. Bueno. Quieto. Vaya tanque. Quieto. 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 Chu. Quieto. Quieta, eso. Quieta, hermanada. Quieta. Quieta, va. Quieta, va. Quieta. Es que hay que ir algo despacio. Porque hay mucho recién nacido. Wow, viene ahí mi hermano detrás. Ah. Bien. Wow. Bien. Oh. Oh. Quieta, wow. Quieta, va. Wow. Ven, toma. Wow. Ven, toma. Wow. Ven, toma. Wow. Ven, toma. Vaya pasto, ¿cómo se va a poner de contento? A ver si que se da un montón aquí algo. Si vienen los terneros, vienen muy separados. Bueno, van a venir algo fatigados los últimos en nacer. ¡Ve, toma! ¡Ve, toma, ven! ¡Ve, toma, ven! ¡Ve, toma! ¡Ve! ¡Ve, toma! Ahí va. Hay digestión de mediodía. ¡Ve, toma! ¡Ese toro! Yo. Está yendo ahí al gimnasio. ¡Ve, toma! Perusco, ¿qué pasa, chaval? Ya en las últimas incorporaciones. ¡Ve, toma! ¡Ve, toma! ¡Tres mosqueteros! A ver, 58 este último. Pobre, ven, como me canso. Es muy talerio para tanto. Ven, como me canso.
Pecha a cancela enchufa o postor, Javi. Que está en corriente. No, a parte de arriba, a da manilla. Digo que xa está enchufada na nada. A ver, perrusco. Este, visteis que lo traíamos en el buggy. Mira cómo está. Es alucinante cómo espabilan estos bichos, son duros. A ver, viene algo cansado, pero... Venga, hombre. Bueno, vamos a cerrar y vamos a ir trabajando. A la noche vengo a ver cómo está. Venga. Están allí las otras. ¿Qué tal, Javi? Hola. Bueno, pues quedan estas fincas pastadas y nada, vámonos con la música a otra parte. Todo... Vuelvo a colocar al pastor porque si no, igual... Creo que hay otras... Antes, si no viene un verano así muy... con muchísima calor, tranquilamente hay otras... no sé, es algo húmedo esta finca. 2, 3 pastaduras, no sé, o 2 o así por ahí, de buena hierba. Así que nada, este pueblo hay que desbrozar. Esta finca es alquilada para matarla y eso, siempre salen ahí 4 cardos y pasarle la trituradora. Pero bueno, eso es agosto, septiembre, cuando hay más tiempo. Así que nada, vámonos a seguir trabajando, que llevamos todo aquí. Y lo que vamos a hacer ahora, esas quedan listas. Bueno, voy a, por si acaso, ir con el comprobador a mirar qué potencia, bueno, qué corre, ¿sabes? Cuánta potencia hay en el final del hilo y de corriente. Y porque bueno, como le puse doble hilo y tal, siempre gasta algo más. Pero bueno, es pastor enchufado de corriente de casa, así que por lo general no debería perder muchísimo. Así que nada, vamos a hacer eso y después que esas que están, esas novias que están ahí arriba acabaron de pastar, les estoy dando silo a ver si mañana no, que no puede mi hermano, porque nos ayuda a meterlas en la manga, porque las quiero volver a subir a la finca de arriba, que pensaba dejarla hasta mitad de este mes, que de junio así, pero tiene una, bueno, lo visteis en el vídeo en Silán, tiene una hierba exagerada y si no se pasta ahora, como venga así una calor loca, son una finca grande, te espiga y después no la comen también. Así que nada, a ver si preparamos y las metemos en la manga y las llevamos para arriba y bueno, os voy a enseñar, dar un ruletal y acabamos el día a ver cómo van ellas y se acaba aquí el vídeo, porque hay más cosas que hacer que poco. Así que nada, vamos a ir. Bueno, estamos aquí en el lote este de que están paridas, que eran las novillas, estaban arriba en la finca de arriba. Y nada, les vengo a traer un rulo, porque como veis, tienen todo arrasado. Bueno, como sabéis, esta finca aún tiene que su, bueno, ya se ven las copas de los aros, porque bueno, ahí hace pendiente, hacia ahí un medio montículo, pero hacia abajo hay a ver si los miento. Había aquí 2 hectáreas y pico, se hizo 1 y pico. Esta finca da 4 hectáreas y algo así. A las sí. O sí, por ahí. Más o menos. Por ahí andará de 4 y pico. A 5 no llegas, una finca bastante buena. Y arriba hay otra finca que, como sabéis, esta estuvo pastada y ahora está abonada, está preciosa, pero le voy a, estamos empezando junio, le voy a dejar descansar
A finales de mayo saqué estas vacas de aquí, de la finca de arriba, y estuvieron pastoreando el resto que habían pastoreado 2 veces el lote de abajo. Y nada, y esa de arriba a mediados, ese finales de mayo, sí, a mediados, bueno, por mediados me parece, que se abonó, que casi se podían, sí, se abonó porque se podría pastorear ahora, que son más o menos 20, 21, 22 días de espera, pero bueno, como ha llovido, igual que la finca que pasamos por las vacas, así que igual, más o menos igual antes del 15 de mayo, antes de mediados de mayo, se bajaron para aquí las vacas, estuvieron aquí pastoreando, había muy buena hierba en esta finca, pero ahora mismo tienen todo arrasado. Es el tercer rulo así que les doy, porque bueno, como tienen terneros y todo el rollo, les voy a cargar el remolque del agua. Y bueno, esa finca, como estuvieran los novillos a vender y todo el rollo, tiene muy buena hierba, pero tranquilamente descansando va a estar 20 y pico días, un mes o así, y le hace falta. La pastaremos con el lote de abajo, porque bueno, o el lote de abajo, el lote de novillas, que ahora tengo más novillas aún abajo de este tasca, aún les voy a las que están en el establo cerradas, que igual se traen por aquí, para que se vayan acostumbrando a pastoreo y rotando fincas, que me sigan con los tacos y todo el rollo, pues, ir adiestrando un poco. Y ahora tengo más novillas ahí, aparte ahora les estuve dando restos de rulos que no, estos días que ensilamos y todo el rollo, y bueno, igual se pasan por esta finca, pero qué decir, estoy dando asilo, estuvieron comiendo esta hierba que son rulos que no ato, que no encinto al ensilar, y ahora hoy les tengo que dar un silo, que ahora hay bastantes novillos ahí con los 2 novillos, y bueno, subir las parillas, otro lote que vamos a hacer, el tercero, que seguramente parte de esas y parte de hembras de aquí, y si compra alguna más van a ir a un lote grande para el Presidente de Vilá, y bueno, ahí se va a hacer un lote grande de 2 toros con 35 cada uno, ¿sabes? Sobre 70 vacas con 2 toros, así, se puede llegar a 80, 40 por cada toro, creo, hasta, bueno, son novillos, empezaremos con 30, 30 y algo, pues subiremos hasta 40 para tener así una paridera de 80 vacas. Sí, creo que se da con destetes, que bueno, igual falla alguno, pero bueno, sobre cerca de 160 animales en un lote grande de Milay, pero bueno, eso es así más, no tan al futuro, pero bueno, un año y pico, 2 así, y cosas de estas. Pero bueno, nada, vine a darle, para que veáis estas, que vine a darles aquí asilo, y bueno, aquí hay un lote de terneros grandísimo, así que nada, están todas paridas y nada, da gusto. Tengo ahí la manga porque estas las hay que subir otra vez para la finca de arriba, que estuvo pastoreada, está abonada, pero en principio la quería dejar descansando un mes más o menos, pero tiene una hierba, pero exagerado, me da casi por la rodilla, exagerado. Y está buenísima y la hay que pastar porque como venga así calor se espiga, y cuando mejor se pasa es como está ahí. Y nada, seguramente tiene trabajo mi hermano, pero bueno, con un tema de exámenes y todo el rollo, para ver si se pasan hacia el fin de semana, o viernes, sábado, por ahí, porque el domingo, lunes tal, vuelva a dar bueno, así que hay que volver con la locura de ensilar, acabar primera corta en fincas atrasadas y de la primera corta empezar por las primeras que ensilé, que se ensilaron antes, que son estos rulos que se están gastando, pero bueno, esto es un desastre, y empezar a la segunda corta, pero bueno, trabajo tras trabajo, así que nada. Les vine a traer aquí un poco, pienso también, aquí a los terneros, que le tengo la tolva recargada, pero esa trampilla sirve para regular. Pero como se juegan un mes y pico, 2, en este lote más o menos, en edades, prefiero bueno, los tengo en el tractor un cubo y una de estos de pintura grandes,
y les tiro pienso para que tengan siempre pienso sobre, porque, sabes, igual dices tú, porque según el nivel de la trampilla subo o bajo, ahora mismo la tengo casi subida de todo, pero por si acaso uno que es más pequeño no se anima a sacar el pienso con la lengua y tal, prefiero tener ese algo de pienso mientras que no llegan a los más o menos 2 meses y algo, 3, cuando a partir de ahí son locos, están viciados al pienso, pero ahora que tengo aquí sobre que algún pequeño que se vayan animando a comer el pienso, que engorden, que sepan que hay aquí comida, que ahora de momento, como hubo tanto que pastar aquí, todo, ahora las vacas, bueno, este silo es buenísimo, las vacas dan leche de sobra, sabes, comen poquísimo pienso, casi 30 terneros, comen muy poco, que bueno, cuando pasen de los 3 meses y algo, 4 y tal, ya empezarán a comer más, pero bueno, de momento muy poco. Pero bueno, como son todos hijos de novillas y tal, algo más, ¿sabes? No es lo mismo que una vaca de segundo o tercer parto, hay que estar algo más atento. Así que nada, estas quedan listas, que esto está arrasado, le tengo que pasar el escarificador por todo y extender los restos de silo y todo lo que quede feo, pero bueno, está la finca preciosa, la verdad, está pastada. Y la de arriba igual, así que nada, vamos a rellenar el tema del agua, las vacas están preciosas y los terrenos también, así que nada, no vamos a molestar a nadie ahí, están gordas, así que nada, a ver si hacia el fin de semana enganchamos remolque ganadero y otra vez con la música para otra parte, que para otra vez para subir para la finca de arriba, que hay que pastar ahí una exageración, así que hay que ir dando caña porque si no se va a pasar. Y no quiero ensilar tampoco fincas de cierre, y esto es porque estuve ensilando y no hay tiempo. Bueno, hasta ahora estuvieron pastando, solo no sé cuántos rulos llevaré gastado, pero 2 o 3 o así, no sé cuántos llevaré gastado, pero bueno, tampoco es una exageración. Pero bueno, si ahora mismo cae menos pasto, se zampan un rulo al día aún pastando algo. Y pues bueno, tienen los terneros y tal, y hay que dar de comer. Y a veces hasta les doy uno a la mañana, ahora como es contra la noche, aún tienen un poco ahí sobre, pero bueno, les di otro porque bueno, para ir preparando, después les daré un poco taco a ver si para meterlas ahí en el corral y las subimos para la finca de arriba y así andamos. Así que nada, vamos, no se alarga mucho el vídeo, que parece que son larguísimos. Así que nada, esto queda listo, vamos, esto, terrenos perfectos, vacas perfectas, que lo vean, para cargar el próximo día. Rellenamos el bebedero del agua, hay que preparar después para subir y todo el rollo, pero bueno, poco a poco, porque lo quería hacer estos días que está así medio nublado, estuvo lloviendo y a la noche vuelve a llover mañana y todo el rollo. Y a ver si hacia el fin de semana, que aún da el sábado malo y tal, subimos todo para arriba, el domingo que empieza a dar bueno, enganchamos segadora con el John Deere y seguir ensilando. Mientras que no tengamos esto algo preparado de fincas más cerradas, pero bueno, está todo avisado, la pala y todo, cuando saque la segunda corta, se cortan todos los árboles que estorban para el cierre, se allana ahí, hay que apartar la estacada y allanar, y preparar la finca que compramos y en Serés, y preparamos todo de malla y si sobra algo de tal pues cerraremos la de arriba a ver cómo es acabando el año, pero bueno, me gustaría cerrarla porque bueno, queda cómodo, van para esa finca, es la última que enrolamos y bueno, queda ahí hora de dispar, ir a enrolar ahí, aparte es algo ladera, se me escapan, hay que andar con cuidado con los rulos y es mucho mejor ensilar fincas más llanas y que pastoreen todo lo posible, así podemos hacer otro lote grande, después para Vilalle, metemos aquí otros 3 lotes y nada, hay una cantidad después de vacas madre pariendo de caray, pero bueno, hace falta ser grandes para ser rentables, así que nada, vamos a ir trabajando, venga. Miren aquí.
A ver, funcionarios. A ver, funcionarios. Trabaja humano, cómprame pienso. Ahí están. Con su horario laboral estricto. Ahí. Bueno, vamos a cargar. Bueno, pues nada, muchas gracias por ver el vídeo, dale like, suscríbete, comenta, comparte y nada, todo eso, así que nada, muchas gracias por ver el vídeo, ha sido un día largo. Chao.